Attention. 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 Hola KB Canem Family, seguimos pendientes de los países que más siguen KB Canem, el podcast presente en las plataformas más importantes del mundo: iVoox, YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Spreaker, Castbox y otras más. Como es lógico, el país que sigue más KB Canem es España, Spain, y le sigue a bastante distancia Estados Unidos, a pesar de Trump. Y tercer lugar para Alemania. Sorprendente cuarto lugar para Hong Kong y quinto para México. También están entre los 10 primeros países Emiratos Árabes Unidos, Brasil e Indonesia. ¿Cómo no vamos a estar contentos con KB Canem? Cuidado con el perro. Que el perro no te muerda el trasero. Layo, layo, la, 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 la. Layo, layo, la 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 la. Gladius, 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 el perro romano de KB Canem. Gladius, 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 el perro romano de KB Canem. Roma y el aniversario simbólico de su fundación, Natale di Roma. Roma ya se prepara para una celebración muy especial. El próximo 21 de abril de 2026, la ciudad eterna conmemorará una nueva edición del Natale di Roma, el aniversario simbólico de su fundación, bajo un lema muy claro y actual: Roma, ciudad del derecho y de la acogida. No será un cumpleaños cualquiera. Se espera la llegada de cientos de miles de visitantes y la participación de recreadores históricos de más de 16 países, que convertirán el centro de Roma en un auténtico escenario de historia viva. Durante varios días, lugares emblemáticos como el Circo Máximo y los foros imperiales acogerán desfiles históricos, recreaciones de la vida civil y militar de la antigua Roma, combates de gladiadores, rituales simbólicos como el encendido del fuego sagrado de Vesta, además de exposiciones y encuentros culturales. Una fiesta que mira al pasado para hablar del presente, del legado jurídico romano, pero también de valores como la convivencia, la hospitalidad y la apertura al mundo. Roma celebra su historia y vuelve a recordarnos por qué sigue siendo eterna. Gracias, María. Un placer escucharte. Me encantaría hacer el amor 24 horas al día contigo. Bueno, Cornelius, todo es negociable. Hoy te ofrecemos la primera parte de la entrevista sobre sexo romano y dentro de 15 días más sexo y más romano. Hola, Laura, Lady Laura, bienvenida a KB Canem. Buenos días, encantada. Laura Díaz López. Yo tenía un profe, Laura, que decía sobre López, sobre el apellido López, el pez, la pez y López, los 3 géneros. Era un poco facha, pero en fin. Laura es licenciada en Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Vive en Toledo y es una de las mujeres que mejor conoce el sexo romano. Y además ahora mismo está preparando su doctorado. ¿Sobre qué va el doctorado? ¿Sobre Así Roma es. o qué? Claro, por supuesto, sobre Roma siempre. Es una comparativa entre el modelo de mujer que podemos ver en la epigrafía funeraria y el modelo de mujer que nos transmiten las fuentes literarias. A ver en qué se parece y a ver qué se diferencia. Muy bien. Laura, ¿los romanos así en general iban bien servidos? Depende del romano y de si podía pagarlo. Vale, ya me lo temía esto. Ya me lo temía.
¿El amo Sí. de la domus hacía lo que quería con esclavos y esclavas? Así es, o sea, el esclavo era una propiedad del amo. Si el amo le requería favores sexuales, el esclavo no se podía negar lo que pidiera el amo. ¿Y la sexualidad de la mujer romana en general cómo era? A ver, en general, digamos que la sexualidad dentro del matrimonio romano era mucho más mojigata de lo que tenemos en mente. A ver, de puertas para adentro seguramente pasará cualquier cosa dependiendo del matrimonio. Sí. Pero desde el punto de la visión romana, la mujer, la esposa, estaba hecha para procrear, para tener descendientes, para parir ciudadanos romanos. Sí. O sea, no era un objeto de deseo, no era una persona a la que se pudiera desear, querer tener pasión con ella, que pudiera disfrutar de la experiencia. Ella estaba hecha para parir hijos. Con lo cual había, digamos que todo un ceremonial en torno a las relaciones sexuales dentro del matrimonio, pensadas para no denigrar el estatus de la mujer, pues convirtiéndola en un objeto de deseo. Pues se suponía que hacerlo a oscuras, vestida, que ella no se moviera mucho, no vaya a ser que él no diera en el clavo. O sea, que lo que es dentro del matrimonio, la sexualidad era bastante más mojigata. O sea, para los romanos era la prostituta o la cortesana, que también había, digamos, cortesana por utilizar un término renacentista, estaba hecha para el placer, pero la esposa no, la esposa estaba hecha para parir, que era otra cosa distinta. Y en esa época romana había lesbianas, ¿no? No estaban muy toleradas. No estaban muy toleradas, o sea, no estaba bien visto el hecho de que una mujer pudiera encontrar placer sexual en algo que no fuera un hombre, Sí. pero sí tenemos constancia de que había seguramente lesbianas. Marcial, por ejemplo, en varios epigramas se ríe de ellas, diciendo que tenían vulvas parecidas a penes y toda una imaginación un poco exacerbada, pero existían, pero estaban muy mal vistas. Ya, y no binarios, trans y tal, no, aunque hubo algún emperador que era casi trans, ¿no? Sí, Heliogábalo. claro, te iba a comentar eso, el ejemplo de Heliogábalo, efectivamente, que según la historia Augusta, pero bueno, la historia Augusta no puede creerla mucho, es como el Sálvame de la época, para que me entiendas. Sí, te Según entiendo. la historia Augusta pagó para que le pusieran una vulva, Claro. que fuera verdad, eso ya. Ya. ¿Y con los homosexuales en Roma qué pasaba? A ver, con los homosexuales dependía del papel que se ejercía durante la relación sexual. O sea, si tú en lo que ahora consideramos una relación sexual, que para ellos homosexual, que para ellos ni era homosexual ni nada, simplemente lo importante era que el objeto de deseo fuera hermoso, que fuera mujer u hombre era indiferente. Lo importante era ejercer el papel pasivo, o sea, hacer el que daba placer. Sí. Porque ejercer el papel pasivo, o sea, ser el que recibía el placer, te convertía en una mujer y con lo cual denigraba tu estatus. O sea, podías acostarte con todos los hombres que te diera la gana mientras tú ejercieras el papel activo. Exacto. Si ejercías el papel pasivo, eras el que recibías, por decirlo de alguna forma, entonces denigrabas tu condición porque te equiparabas con una mujer, que estaban vistas como hombres defectuosos. Así que mientras ejercías el papel activo, podías acostarte con todos los hombres que quisieras. O sea, los hombres estaban bien vistos, los que daban, y los que recibían no. No. Y los emperadores debían ir sobrados de todo, ¿no? Sí, de hecho, hasta tenemos constancia por Suetonio que había incluso concubinas. O sea, nos menciona que Nerón tenía cargos de concubinas. Sí. También tenemos, por ejemplo, constancia de que Vespasiano, después de la muerte de su mujer, tuvo una concubina muy famosa que fue Antonia Citeris, que había sido esclava de Antonia, la madre de Claudio. Sí. Y luego, por ejemplo, amancebadas y concubinas tenemos constancia en las fuentes, pero vamos, en esto no se diferenciaban de ningún otro romano. O sea, los romanos de a pie, los romanos de la clase alta que se lo pudieran permitir, también tendrían sus concubinas, sus esclavas con las que tener placer sexual aparte de la esposa. O sea, que en esto no se diferenciaba de lo que podía ser un romano normal. Laura, ¿y cuáles fueron los emperadores romanos más sexuales? Pues es difícil decirlo. Te puedo decir los que tienen fama de ser más mojigatos, que son los antoninos, que normalmente a Trajano, a Adriano, a Nerva, a Marco Aurelio se les atribuye a Antonino Pío, se les atribuye una sexualidad a prueba de fuego, que solo con sus esposas, un sexo pensado para la reproducción, no tuvieron ningún tipo de concubina. Sí. O sea, los antoninos en ese sentido tienen muy buena prensa. Y en cambio los Julio Claudio pues han pasado a la historia pues como gente depravada, conocida por el poder, que le daba todo, pero claro, eso depende de las fuentes. Digamos que las fuentes siempre han tenido
más cariño a los antoninos que a los Julio Claudios. Así que vete a saber si luego Trajano no se daba sus juergas. Pero según la fuente literaria, los antoninos eran los más mojigatos de todos, los que más respetaban la moralidad vigente. Oye, y el gran Julio César no está claro si era carne o pescado, ¿no? Parece ser que era al que daban, o al menos eso durante las celebraciones de su triunfo, que era frecuente que los soldados cantasen canciones obscenas a su general, comentaron que con el rey de Numidia Julio César tuvo más que palabras. Ya. Curioso. Y cuentan de Tiberio, que era un boyer de jovencitos haciendo el trenecito de 3 en 3. Hay que ver los emperadores, Laura. Sí, pero lo malo que le pasa a Tiberio es que tiene muy mala prensa, porque como no se llevaba bien con el senador romano y al final eran los senadores los que escribían la historia en aquella época, pues tenía muy mala prensa. Y luego, como pasó los últimos años de su vida en la villa de Capri y no sabían qué narices estaba haciendo allí, pues se inventaron todo tipo de historias rocambolescas, que vete a saber tú si eran ciertas, pero sí contaban pues que le gustaba ver a las parejas apareándose en los jardines, que le gustaba que los niños nadasen entre sus piernas cuando se estaba en las termas, o sea, contaban cualquier tipo de locura, porque claro, ni sabían qué estaba pasando en su villa de Capri, que a lo mejor el hombre se tiraba todo el día leyendo y no hacía nada obsceno, y además nunca le tuvieron excesivo cariño, con lo cual pues inventaron todo tipo de historias rocambolescas. Laura, y con perdón, ¿en Roma eran clásicos con las posturas? Sí. ¿Era el misionero o pasaban del misionero o qué? No. Pues depende, porque tenemos escritos que digamos que recomendaban determinadas posturas sexuales para conseguir lo que era tener hijos. O sea, uno de los requisitos que había para que poder darse la concepción es que la mujer no se moviera. O sea, la mujer quietecita. Yeah. Porque hay una frase maravillosa que es que si la mujer mueve las caderas, el surco, el arado saca del surco y el hombre no atina. Vaya. O sea, que la mujer se estuviera quietecita porque si no el semen no llegaba donde tenía que llegar. Vaya plan. Pero luego por las pinturas... Sí, no, la verdad es que para las esposas tenía que ser un coñazo. Pero luego tenemos pinturas eróticas en las villas romanas, en el famosa lupanar de Pompeya y tal, de que bueno, eran bastante imaginativos con las posturas sexuales. Pero con la esposa no. La esposa, pues el misionero y un poquito más, no la toques mucho, que ella no disfrute mucho y no la desnudes, nada de desnudarla, sube un poquito la falda y apañemos. Sigo pidiendo perdón. Ahora se habla mucho de la puerta de atrás. ¿Los maridos sodomizaban a sus mujeres? Pues no sabría decirte, porque yo tengo que de puertas para adentro podía pasar cualquier cosa, pero la puerta de atrás siempre fue un recurso muy a mano para evitar embarazos. O sea, el hombre se desfogaba y ella no se embarazaba. Y Roma y la actualidad, también me gusta tocar este tema. Sexualmente... ¿Tienen muchos puntos en común Roma y la actualidad o más bien no? Bueno, en el fondo somos herederos de los romanos, así que sigue habiendo mucha mojigatería en torno al sexo, o sea, sigue habiendo mucho problema en hablar de sexo abiertamente como en la antigua Roma, pero seguramente nosotros disfrutemos igual de lo que disfrutaban ellos. Y la sociedad romana era muy machista, ¿no? Tan machista como nosotros. Así es, o sea, para los romanos una mujer era un hombre defectuoso, era un hombre a medio hacer. De hecho, según los ginecólogos de la época, por ejemplo, Sorano, digamos que si la mujer era fría, el bebé no se acababa de cocer, para que me entiendan, y salía una mujer, mientras si era cálida, el bebé se cocía del todo y salía un hombre. O sea, una mujer era un hombre a medio cocer, era un hombre defectuoso, era un hombre que estaba totalmente dominado por las pasiones, que tenía una inteligencia inferior, que solo estaba pensado para hacer el mal, que disfrutaba derrochando dinero, torturando al marido. O sea que la visión de la mujer que hay en las fuentes literarias es absolutamente machista. O sea, cualquier mal que se te ocurra, la mujer era capaz de hacerlo. Laura Díaz López, ¿por qué te ha atrapado la cama y los romanos, por decirlo así? Bueno, pues porque cuando empecé la carrera, que ya fue en 2005, era un tema que se pasaba muy, muy de puntillas. Ahora, por fortuna, la historia de género, lo que es la historiografía de género, se ha puesto mucho más de moda. Hay mucho más historiadoras que se dedican a ello. Han salido muchos más libros en los últimos años. Pero en 2005, cuando yo empecé los estudios, había un par de libros de autoras extranjeras y poco más. Y la visión que se transmitía de la mujer romana era la típica de siempre, la matrona con las vitae, la pala, y no se indagaba mucho más en la vida sexual de los romanos. Ahora, por fortuna, eso ha cambiado, pero yo digo que hace 20 años eso no era así.
Y entre los estudiantes de historia, entre tus compañeros y compañeras, Roma les atrapaba, ¿no? O sea, a los que estudian historia, Roma no les deja indiferentes. Bueno, y a la sociedad tampoco. Hombre, Roma siempre ha sido el gran imperio del Mediterráneo, o sea, es imposible no hablar de Roma. Bien. La prostitución era tolerada, ¿no? En la Roma antigua. Era tolerada, era bien vista y estaba regulada por el Estado. Sí. O sea, era bien vista los hombres que recurrían a ella. Las mujeres que la ejercían, no. Estaban estigmatizadas desde un punto de vista social. Pero para los romanos, el hecho de que un hombre recurriera a una prostituta estaba bien visto, porque al desfogarse con una fulana, vamos a decir, sí, no molestaba a las mujeres de moralidad intachable, como tenían que ser las matronas, las viudas, las jóvenes vírgenes de buena familia, con lo cual estaba bien que se fuera a desfogar. De hecho, hay una anécdota de Catón del Censor, que era como el gran reaccionario de la época republicana, que cuentan que pilló a un joven de buena familia saliendo de un prostíbulo y claro, el chaval se estaba así avergonzado porque le había pillado Catón del Censor, y Catón en cambio le alabó por ir a un prostíbulo en vez de molestar a las mujeres de buena familia. Yeah. Pero al día siguiente le volvió a pillar saliendo del prostíbulo y le dijo, te alabé por venir aquí, no por vivir aquí. O sea, estaba perfecto. Sí. Tiene gracia. Y es que los jóvenes patricios, los jóvenes ricos, se iniciaban con la prostitución, ¿no? Así es, porque claro, las esclavas de la casa eran propiedad de su padre, con lo cual en principio no podían tocarla, pero con las prostitutas podían recurrir a ellas donde quisieran y cuanto quisieran, porque había infinidad de sitios donde se podía ejercer la prostitución. O sea, cualquier sitio en el que se pudiera apoyar la espalda era un sitio susceptible de que pudiera ejercer la prostitución y de que hubiera una prostituta. O sea, no había lugares específicos, los prostíbulos, vamos a Lupanar de Pompeya, donde pudieras encontrar a las prostitutas. La palabra fornicación, por ejemplo, viene del latín fornex, que es arco, porque había muchas prostitutas debajo de los arcos, en los anfiteatros y en los circos, para que la gente exacerbada por el espectáculo pudiera desfogarse un poquito y luego volver a seguir viendo a los gladiadores o la carrera de cuadrigas. Caramba. Hay muchos tipos había muchos tipos de prostitutas, pero muchos. Las meretrices, las de más nivel, ¿no? Así es. O sea, la meretrix es digamos que es el equivalente romano a la cortesana de época renacentista. Se supone que era una prostituta culta, que sabía pues griego, sabía poesía, sabía tocar música, y a la que no se pagaba como tal, sino que se la mantenía mediante regalos, etcétera, porque ella no podía aceptar dinero porque la equiparaba con una prostituta común. Se la mantenía, se le hacía regalos y ella podía elegir a sus clientes. Esa era la de más standing. Casi como una querida, ¿no, Laura? Como una querida. Sí, así es, como una querida. De hecho, tenemos infinidad de nombres de prostitutas de alto standing, de meretriz, que en las fuentes que fueron mantenidas por grandes políticos de la época. Por ejemplo, Citeris era una prostituta de alto standing que fue amante de Marco Antonio muchísimo tiempo. De hecho, tuvo un montón de peleas con su tercera esposa Fulvia porque estaba totalmente loco por esta prostituta. Y luego sabemos que Calígula mantenía una prostituta llamada Piralis, por ejemplo, y en su época Pompeyo también tuvo bastante rollo con una prostituta, creo que se llamaba Poncia, que fue rulando entre los grandes políticos de finales de la República. O sea que además conservamos el nombre de algunas de estas meretrices. Ponte Poncia, alguna vez le debía decir el bueno de Pompeyo, ¿no? Charlie Diego, cuidado con el perro, que el perro no te muerda el trasero. El último que apague la antorcha. El circo Máximo está abarrotado, y 3 apostantes a las carreras de cuadrigas van calentando el ambiente.
Apuesto 5 sestercios a la cuadriga de Publio. Y si la auriga se cae, yo me voy a cenar al Kentucky Fried Chicken. ¡Que tiemble Roma! Perfecto, Marco. Yo pongo 10 ases a Lucio. Si su caballo relincha 3 veces, Marco tiene que bailar desnudo mientras canta un himno a Júpiter. Así aprendemos respeto por los dioses. Yo voy con Gallo. Y si pierde, me voy a la tribuna y le susurro secretos eróticos a la mujer del emperador. Tito, tu caballo parece más interesado en las sandalias del público que en la meta. Igual que tú en las bacanales de Saturno. Sin vergüenza alguna. Cállate, Marco, que mi caballo es como el vino. Primero lento y aburrido, luego destruye todo a su paso. Si el mío gana, invito a todos los presentes a una jarra de vino y aceitunas. Y si pierde, os invito a lo mismo para que veáis mi enorme generosidad. Esto es Roma. Apuestas absurdas, barro hasta las cejas y gente dispuesta a hacerse ridículo por 5 sestercios. Todo un espectáculo. Sí, y mientras ellos arriesgan la vida, nosotros arriesgamos la dignidad. Ese auriga mío es un melón. No le dejaré que escuche más Cabe Canem. Que empiece la carrera y que gane un caballo ganador. Cayo, esta es una frase importante. Una frase para la historia. Coño, ahora no sé por qué auriga he apostado, ni si era de los blancos o de los verdes. Se me ha ido la pinza, francamente. El esplendor de la antigua Roma y la realidad virtual en Barcelona. En Barcelona, la historia de la antigua Roma está volviendo a la vida gracias a una serie de propuestas digitales y experiencias inmersivas que atraen tanto a amantes de la historia como a público curioso de todas las edades. En el centro comercial Las Arenas, Coliseo, experiencia de realidad virtual. En el espacio de Eclipso Barcelona, en el centro comercial Las Arenas de la Gran Vía de les Corts Catalanes, los visitantes pueden sumergirse en Coliseo, la arena legendaria, una experiencia de realidad virtual que recrea el corazón del Coliseo, sus mercados, sus calles y las épicas batallas de gladiadores gracias a cascos de tecnología inmersiva. Esta exhibición está abierta hasta el 31 de mayo de 2026 y permite sentir en primera persona el esplendor del mundo romano más popular. Los últimos días de Pompeya en el antiguo Cine Ideal. Otra propuesta que está despertando gran interés es la exposición inmersiva sobre Pompeya, que combina proyecciones digitales en 360 grados, narrativas visuales y sonido envolvente para revivir los momentos previos a la trágica erupción del Vesubio hace más de 2000 años. Esta muestra, galardonada internacionalmente por su puesta en escena, ofrece una perspectiva sensorial única del mundo romano antiguo. La propuesta estará abierta hasta el 29 de junio de este año en el Ideal del barrio de Poblenou. Museu d'Arqueologia de Catalunya, exposición Imperium. A otro nivel, pero también con algunos elementos digitales, en el Museu d'Arqueologia de Catalunya, en Montjuïc, continúa la exposición permanente Imperium, un recorrido que combina piezas arqueológicas con videomappings y proyecciones digitales para explicar cómo vivían, trabajaban y se organizaban los habitantes del Imperio Romano. Esta exhibición permanente está pensada para acercar la historia clásica al público general, incluidos los más jóvenes. Locución latina con Ferran Badía y Miguel Ángel Violán. Acta est fábula. Acta es faula. La obra ha terminado. Es la traducción literal de la expresión latina acta es faula. Alude a la finalización de una obra de teatro. Acaba la representación, pero metafóricamente se refiere también al final de una vida, de una carrera profesional o de un proyecto. La frase remarca el carácter temporal de las cosas. Todos son etapas que se suceden y en que las personas jugamos un papel. Pero llega un día en que la función se acaba. Y percatarnos de que esto será así nos da conciencia de que no somos eternos, de que nuestras vidas son limitadas, de que llegará un momento en que lo dejaremos todo. Seremos puramente un recuerdo entre quienes nos sobrevivan. Advertidos del carácter perecedero de nuestras vidas, bien está que si no podemos poner años a la vida,
pongamos vida a los años. En Colonia, Alemania, hallan un altar doméstico del siglo II después de Cristo. Un hallazgo arqueológico excepcional acaba de salir a la luz en Colonia, en Alemania, una de las principales ciudades del Imperio Romano al norte de los Alpes. Durante excavaciones en el centro histórico, los arqueólogos han descubierto un altar doméstico romano del siglo II después de Cristo, conocido como lararium, destinado al culto privado de los dioses protectores del hogar. Lo extraordinario es que se trata del primer altar de este tipo hallado en el norte de Europa, algo habitual en ciudades como Roma o Pompeya, pero nunca antes documentado tan al norte. El descubrimiento ofrece una valiosa mirada a la vida religiosa cotidiana de los romanos en las fronteras del imperio y apunta a uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del año. El profesor Tony Conejo, experto en Roma, hoy también en Cabe Canem. Bienvenido, profe. Tony Conejo y las curiosidades de Roma y no van broma. Tony Conejo, explicaciones que van de la plebe a los emperadores, pasando por las legiones. Gracias a Tony Conejo. En 1975, las Naciones Unidas fijaron el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, con el objetivo de reconocer sus éxitos sociales, económicos, culturales y políticos. Aunque soy de los que piensa que en realidad el Día de la Mujer es cada día, no está de más que fechas como la del 8 de marzo nos recuerden año a año de dónde venimos, dónde estamos y lo mucho que todavía nos falta por recorrer. Sirva este post en que quiero centrarme en la manera de vestir de ellas como un pequeño homenaje a las mujeres de mi vida, pero también a las vuestras. En la antigua Roma, la moda no se amparaba solo en cuestiones prácticas o estéticas, sino que también reflejaba el estatus social, la moral y la identidad cultural que las mulieres, las mujeres, ocupaban dentro de la sociedad romana. La ropa indicaba, por ejemplo, si estaban casadas, si eran de clase alta, esclavas o incluso extranjeras. La prenda básica que solían llevar la mayoría era la túnica. Era una pieza sencilla, generalmente de lana o lino, que se colocaba directamente sobre el cuerpo. Podía variar en longitud y en la calidad del tejido según la posición social. Y en algunos casos, hay que tenerlo en cuenta, también llevaban una prenda interior, una suerte de camisa ligera llamada subúcula. Encima de la túnica, las casadas se ponían a menudo la estola, una especie de vestido largo que caía hasta los pies y que se sujetaban con cinturones o broches, algunos de gran valor económico. Cuando salían a la calle, muchas mujeres se cubrían con una pala, un gran manto rectangular que se colocaban sobre los hombros o alrededor del cuerpo, parecido a un chal o a una capa ligera. La pala también podía usarse para cubrir parcialmente la cabeza, especialmente en actos públicos o ceremonias religiosas. Además de estas prendas principales, las mujeres prestaban mucha atención a los peinados y otros accesorios como los mencionados broches, pero también pendientes, brazaletes y diademas, que, como puedes suponer, eran especialmente populares entre las miembros de las familias más ricas. En cuanto al calzado, lo más habitual eran las sandalias, aunque también existía una especie de zapato cerrado llamados calcei. Por otro lado, los colores y los tejidos también tenían su importancia. Mientras que las clases humildes solían usar telas más simples y tonos naturales, las mujeres de la élite podían permitirse tejidos finos y colores más elaborados. Algunos tintes eran muy caros, por lo que llevar determinadas tonalidades podía indicar también riqueza. En definitiva, la moda femenina en la antigua Roma, como hoy, combinaba funcionalidad, pero también estatus y elegancia. A través de las prendas como la túnica, la estola y la pala, las mujeres no solo se vestían para el día a día, sino que comunicaban su lugar dentro de la compleja estructura social romana y, por supuesto, remarcaban su belleza. Gracias a todas las mujeres de ayer, de hoy y de siempre. Os deseamos que la Semana Santa
sea una santa semana, que seáis felices, que comáis perdices y que gracias por escuchar Cabe Canem, cuidado con el perro. Aquí termina Cabe Canem, el último que apague la antorcha. Attention. 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 Por favor, me van desalojando, que ha terminado el podcast. Gracias.